Continuamos en Cantabria por la mañana para acompañarles hasta las 2 de la tarde y en lo que queda de programa retomamos nuestras secciones de Entre Libros. Lo hacemos también en este 2015 con nuestra compañera Aura Tazón de Espacio Catigara. Muy buenos días, Aura. Hola, muy buenas. Bienvenida después de la semana pasada en la que no pudiste estar con nosotros y repetimos esas recomendaciones que nos hiciste en el último programa de 2014. Comenzamos el año junto a ti, nueva sección, nuevas recomendaciones y empezamos ahora por Vida y fugas de Fanto Fantini. Bueno, pues Vida y fugas de Fanto Fantini es un libro de Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro es uno de los grandes de la literatura española del siglo XX, gallego, nacido en Mondoñedo. Sus novelas han estado prácticamente hasta ahora, desde hace muchos años, descatalogadas y no había forma humana de conseguirlas. Y la editorial Mar Mayor, que es un sello de la editorial gallega Galaxia, pues ha adquirido los derechos para la publicación de las obras de Cunqueiro, algunas de las cuales son maravillosas y bueno, quizá la más conocida de este hombre es Las crónicas del Sochantre, una obra en la que se combina lo sobrenatural con la realidad, ese realismo mágico galaico o realismo fantasmagórico, ¿no?, de que podríamos llamar, en el que lo maravilloso se integra de manera absolutamente natural y magistral con lo real. Incluso es más verosímil lo maravilloso que lo real. Bueno, pues si en esas crónicas del Sochantre, que espero pronto de Mar Mayor, porque vamos a conseguir toda la biblioteca Álvaro Cunqueiro que va a sacar esta editorial, si en esas crónicas del Sochantre, que es quizá, como digo, el libro que más repercusión tuvo de él, un tañedor de bombardino en la Bretaña francesa, cuando sube a la calesa que le va a buscar para ir al siguiente entierro en el que tiene que tocar, se encuentra con que realmente esa calesa está llevada por la Santa Compaña y una hueste de difuntos que va a recoger al nuevo muerto y quieren pues llevárselo por ahí a recorrer mundo, deleitándose con los toques de bombardino del Sochantre de Pontivy. Si en esa obra, que espero, como digo, reediten pronto, se planteaba esa situación, en esta otra, Vida y fugas de Fanto Fantini, se nos presentan las grandes aventuras y magníficas andanzas de Fanto Fantini de la Gerardesca, un individuo como pocos, experto en fugas. Su caballo Lionfante era un caballo sabio, que incluso fue llevado a la curia de Génova como senador y a testificar sobre la vida y las fugas de Fanto Fantini de la Gerardesca. La verdad es que es un personaje entrañable, divertido, nos presenta un mundo medieval renacentista ya, pero en el que nos vamos a encontrar con elementos de lo más variopinto y que entran como si fueran lo más natural del mundo. El anacronismo no existe, sino que el tiempo se concentra y elementos que son anacrónicos en una narración histórica, en esta obra son de lo más normal y es algo que encaja perfectamente. Yo creo que para abrir boca lo mejor es que les presente a ustedes el nacimiento del héroe, el nacimiento de Fanto Fantini de la Gerardesca. Eran las 2 de la tarde del día 13 de abril del año 1450. Sobre Borgo San Sepolcro se habían acumulado grandes y oscuras nubes, y oyéndose ya el trueno lejano, todo hacía presagiar una próxima tormenta. Las golondrinas habían sus vuelos, y el párroco de San Félix silbaba desde la solana de la casa rectoral, avisando al sacristán Filipo para que acudiese a repicar la pequeña y clara campana bautizada Catalina, una salvatierra toscana que probado estaba que apartaba la chispa de la ciudad. En la gran sala del palacio de los Fantini de la Gerardesca, a la que había sido trasladada la enorme cama matrimonial, donna Becca, en cojines de pluma, sufría los dolores del parto. La comadrona le ponía paños con agua nieve sobre la frente, mientras junto a una de las ventanas que daban al jardín, el médico Andrea de la Garda explicaba a Ser Pietro Fantini cuáles estrellas presidían el nacimiento de su primogénito. Abrió de pronto la tormenta, en aquel cielo negro y púrpura, su lucería relampagueante, y se escucharon roncos y largos truenos.
Doña Beca se quejaba más y más, infeliz primeriza, y la comadrona advirtió al señor Andrea de que ya asomaba la cabeza del naciente, insólitamente cubierta de espesa y recia pelambre negra. Ser Pietro se arrodilló y santiguó. Y mismamente, cuando el médico, que era de la escuela de Padua, se disponía a tomarle el pulso a dona Beca, entró por la chimenea, jabalina de plata, la terrible Fúlgura, acompañada de un redoble de horribles estampidos. El rayo se dirigió, como guiado por aguja amalfitana, hacia la cabeza del que venía al mundo, giró sobre ella como acariciándola y siguió hasta el gran tapiz que colgaba sobre el estrado y en el que estaba representada la entrega del título del noble del Santo Romano Imperio por Enrique IV el de Casona a Giovanni Fantini de la Gerardesca, sexto abuelo del niño que nacía en tan terrible ocasión. Del tapiz, en el que se redujo a ceniza solamente la parte que figuraba la ostensible bragueta del emperador, el rayo fue a quebrar 2 lanzas que, junto a la puerta, recordaban en astillero de cedro antiguas jornadas militares de la estirpe, y dirigiéndose a la chimenea salió, envuelto en humo, a morir quebrando un viejo olivo en el huerto bajo la granizada. Cuando el rayo se hubo oído, los que estaban presentes en el salón permanecieron unos instantes paralizados, tanto por el terror como por el asombro de lo que habían visto, que fue que el rayo, al girar sobre la cabeza del niño hélice ígnea, lo arrancó del vientre de la madre y lo llevó con él hasta el tapiz, en el que la criatura desapareció, mientras el rayo, ya solo, seguía hasta las lanzas y la chimenea. Corrió Ser Pietro hacia el tapiz por ver qué había sido de la criatura, que si era niño o niña aún no se sabía, y no encontró ni rastro de la infantil prenda suya. Todo su rostro era un charco de lágrimas, desde los ojos a la punta redonda de las canas barbas, y no osaba decir palabra. El médico Andrea de la Garda auscultaba minuciosamente la fronda de fondo del tapiz, el gran roble al pie del cual se arrodilla Giovanni Fantini y la selva herciniana que se extendía oscura por montes y valles tras el imperante de los romanos. «¡Aquí está!», gritó alborozado el médico, y con el bisturí paduano fue apartando poco a poco las hojas de laurel que coronaba la cabeza del abuelo Giovanni, y en la pequeña cuna que hacían las 2 ramillas al unirse por el tallo sobre la cabellera rubia del ennoblecido Fantini, dormía pacíficamente, chupando el pulgar, el primogénito varón, al que con el paso del rayo por su cabeza, el pelo negro que mostraba al salir al mundo se la había vuelto sobredorado. El niño olía a como cuando se quema laurel para ahumar embutido, y el propio rayo le había atado el cordón umbilical. O sea que desde el nacimiento es fantástico, ¿no? Entonces, ya desde el nacimiento se introduce el elemento sobrenatural para además darle un tono épico al relato y al personaje. Y épico es, aunque realmente las historias que cuenta y cómo se ve siempre le atrapan, pero lo interesante es cómo se fuga. Es muchas veces francamente divertido y que solo un maestro como Álvaro Cunqueiro lo puede presentar de modo épico, siendo como muchas veces es tan sumamente ridículo. Es maravilloso, merece la pena internarse en la producción de don Álvaro, porque ahora que por fin empiezan a reeditarlo, hay que leer estos libros porque merecen de verdad la pena, porque es uno de los grandes, uno de los maestros de la literatura española actual. Bueno, pues en este caso recomendación, como dice Aura, de uno de los maestros de la literatura española, y el segundo libro del que les vamos a hablar ya fue recomendación en su día en una de estas secciones, pero ahora Aura se ha vuelto a reeditar y sigue teniendo muchísimo éxito, estas Tierras Altas del Cantábrico. Pues sí, ya en su día hablamos de las Tierras Altas del Cantábrico, título que en inglés es The Highlands of Cantabria, y que es el viaje, es un libro de viajes, realmente el primer libro de viajes sobre picos de Europa que hubo. En este libro se nos cuenta las andanzas de 2 ingleses, Mars Ross y Stonehenge Cooper, que en 1883 se plantan en Pasajes de San Juan y van recorriendo todo el Cantábrico hasta Gijón y sobre todo se detienen largo y tendido en la zona de picos de Europa. Es un libro francamente interesante, tanto por el contenido, porque en sí mismo no deja de ser la visión que 2 extranjeros tienen de nosotros, pero de aquella.
de finales del siglo XIX, y van recorriendo no solo el paisaje sino también el paisanaje. Hacen referencia a costumbres, a gentes, a comercios, a restaurantes que les gustaban, y bueno, las comidas se vuelven locos, lo que quiere decir que ya por aquel entonces tampoco la gastronomía británica era especialmente atractiva, porque vamos, desde luego a veces te describen todo el menú y con pelos y señales, cosas, les pasa de todo, tienen todo tipo de aventuras, cuentan por ejemplo cuando pasan por la zona del Nervión, pues se sorprenden con los problemas de navegación que daba la barra del Nervión, que hacían muy peligrosa la navegación, y cuentan de todos los proyectos que hay para mejorar esa barra y que dan lugar luego a los actuales puertos, ¿no? O allí también hablan de el curioso concepto de la división del trabajo, que mientras los hombres se dedican a fumar y a jugar a los naipes a las puertas, las mujeres serán las que van a las fábricas, las que cargan, bueno, cosas que es muy curioso porque son las que normalmente oyes decir a la gente que viaja a determinados países: joder, las mujeres son las que lo trabajan todo y los hombres se pasan el día mano sobre mano a la puerta. Bueno, y pues estos ingleses lo dicen de aquella época en el norte de España. Describe Santander, el puerto de Santander, bueno, también por su paso por Santoña, Castrurdiales, puerto de Santander, Santillana, Torrelavega, Unquera, y luego ya entra en Picos de Europa, y bueno, pues ahí les pasa de todo, porque entre lo que les pasa, lo que les cuentan y las bolas que les cuelan, que también son importantes algunas, y se las creen encima, pues no deja de ser un libro de lo más curioso y de lo más entretenido. Y lo cierto es que desde la publicación del libro en Londres en 1885 hubo varias reseñas en revistas de distintos lugares de Europa, alemanas y sobre todo británicas. Hubo varias reseñas de este libro de montañeros y viajeros que lo habían utilizado como guía, y lo cierto es que también coincide desde su publicación y sobre todo desde la aparición de alguna de las reseñas en la prensa especializada internacional, que aumenta considerablemente el número de visitantes británicos al refugio de Áliva. Posiblemente este libro fue la primera guía turística de Picos de Europa. Y hasta el año 2010, que nosotros en la editorial Catigara hicimos esta edición, no se había traducido íntegramente. Y no me digan por qué. Se había traducido un par de capítulos incluidos en un libro de viajes por Cantabria, viajes históricos por Cantabria, pero jamás se había llevado a cabo la empresa de traducirlo y publicarlo íntegramente. Nosotros lo hicimos a finales de 2010 y lo cierto es que el libro fue un éxito. Para el 2012 tuvimos que hacer una segunda edición revisada y ampliada, y además con prólogo de la doctora Elisa Villa, y ahora pues hemos tenido todavía que reimprimir esa segunda edición. O sea, llevamos ya 3 tiradas y sigue gustando, sigue siendo un descubrimiento y sigue haciendo las delicias de los lectores. Merece la pena echarle un vistazo a las aventuras de Mars Ross y Stone Heward Cooper por las tierras altas del Cantábrico, ¿no? Bueno, pues recomendamos de nuevo, ahora que se ha reeditado este libro, que se hagan con un ejemplar para que sigan el viaje que hicieron estos 2 británicos por todo el norte de España. Y nos vamos con la recomendación de los peques, Aura, que en este caso habla de gastronomía. ¡Qué rico! Qué rico, porque además a estas horas yo siempre tengo ya mucha hambre. Entonces, este libro de editorial Takatuka, que otras veces hemos traído también libros de Takatuka, sí, de esta editorial, es un libro de introducción al mundo de la comida, pero no del modo que se estila habitualmente. Takatuka, como ya hemos tenido oportunidad de comentar en más de una ocasión, se atreve con cuestiones que a veces no son cómodas o no son fáciles, y lo hace siempre de manera deliciosa. Entonces, realmente es a ver si consigo colocar de manera
que se pueda enchufar. Es un libro en el que, sin juzgar, se presentan muchas realidades distintas del mundo de la alimentación. Empieza pues por una historia de la alimentación humana, por ejemplo, empezando también por la distinción entre herbívoros, carnívoros y omnívoros, ¿no? Y además de una manera muy graciosa, siempre con un toque de humor, pues por ejemplo, pues aquí tenemos que todos comemos. Y bueno, pues cada tipo de criatura tiene su especialidad, ¿no? Jirafas, hay animales que comen plantas, que son los herbívoros, aunque hay plantas que comen animales, que son los carnívoros, ¿no? Ese tipo de cosas. Luego tenemos animales que comen otros animales y hay animales que comen de todo. Animales y plantas son los omnívoros. Y aquí tenemos a la rata, el cerdo, la cucaracha, el chimpancé y el ser humano. Y pues empieza a contar pues cómo siempre desde la edad de piedra hemos sido omnívoros, pero que pronto se empezó a cocinar la comida porque eso permitía poder estar más tiempo en el mismo sitio, ya que la comida cocinada se conserva mejor. Somos la única criatura sobre esta tierra que cocina sus alimentos. Y a partir de ahí pues empieza a también hablar de la historia de la alimentación. Como antes la alimentación se basaba en la producción propia, la gente tenía su vaca y la ordeñaba y tenía su cerdo y lo mataba, vivía con él y se encargaba de la matanza, pero que ahora realmente vamos al supermercado y compramos las salchichas ya directamente. Distintos tipos de producción, la producción ecológica versus la producción intensiva. Entonces pues comentan cómo la mayor parte de los productores buscan abaratar costes y para eso pues por ejemplo, uno de los ejemplos que ponen, dicen que engordar los terneros daneses en Alemania y sacrificarlos en Italia, que resultan mucho más baratos que hacerlo todo en el mismo lugar. Y que eso, claro, lleva pues a unas condiciones de vida de esos animales destinados al sacrificio más que dudosas. Y pues comenta cómo la producción ecológica hace que lleven pues los animales una vida al aire libre, una vida más sana, en la que el músculo se desarrolla más, que bueno, una carne de más calidad que luego la de los animales que están engordados con piensos de engorde, que lo mismo sucede con las verduras, lo tratado con pesticidas frente a lo no tratado con pesticidas y cosas así. Luego recorremos el mundo y nos plantea distintos tipos de platos que hay en el mundo. Entonces en México los jumiles, que son una especie de saltamontes, en Francia comen ranas, en Ecuador conejillos de indias, perros en China, conejos en Alemania, serpientes de cascabel en Estados Unidos, en Australia determinados tipos de hormigas, tarántulas en Camboya, qué asco. O como en la India la vaca es sagrada y obviamente no se la comen, y como en el mundo islámico el cerdo es un animal impuro y tampoco se lo comen. Del mismo modo que los chinos se comen a los perros, a nosotros no se nos ocurriría. Sería impensable, pero eso sí, nos comemos un conejito que es lindísimo y un animal encantador, precioso, monísimo, pero nos lo zampamos, ¿no? Y bueno, pues ahí pues van comentando cómo, pues, lógicamente, comerse a otras personas como que está mal visto, que a la mayor parte de las historias terribles que se cuentan de canibalismo son mentira. Y luego pues nos plantea el desayuno, un desayuno internacional. En distintas partes del mundo. En distintas partes del mundo se desayunan distintas cosas, y tenemos desde el queso de oveja, aceitunas, tomate, té, pimiento, roscas de ajonjolí y embutidos con ajo de Turquía, a los panqueques con jarabe de arce, el zumo de naranja y el bol de leche con cereales de Estados Unidos, ¿no? O sea, es otra manera, un golpe de tuerca, ¿no?, de cómo enseñar la alimentación. Sí, porque además no hay tampoco, o sea, se plantean distintas formas, distintas cosas que la gente come y distintas formas de comerlo. Incluso entra en una escuela y ve lo que llevan en el almuerzo los distintos niños y cómo se lo come cada uno. Por ejemplo, ¿no?, la que va dejando migas de pan por todas partes y la que no puede esperar al almuerzo para comérselo, sino que le va pegando mordisquitos al bocadillo, y puedes saber en función del bocata, pues de lo que le queda, en qué hora está, ¿no? Ese tipo de cosas. Comer con las manos, comer con tenedor.
las discusiones en la mesa, todos los que tenemos manías en la mesa, que los tenemos, o la gente que tiene ideas de comidas fijas en determinadas épocas del año. Aquí propone pues alguien que en Nochebuena tome pescado ahumado, en Nochevieja siempre cocinan fundido de queso y en los cumpleaños crepes. Y bueno, pues en mi casa en Nochebuena son los caracoles. Para que comparen, ¿no? También, sí. Con lo Entonces, que cada uno tiene en claro, casa. Formas de comer, por ejemplo, con las manos. La mayoría de las personas en este planeta comen con las manos, pues por ejemplo las tortillas hindúes o mexicanas son precisamente el plato. La injera, aquí ponen el ejemplo de la injera etíope, que es una torta grande de levadura blanda, muy amarga, en la que se ponen distintos guisos y se va utilizando como plato y como pan, que le siguen los palillos en toda Asia, y que realmente solo el 10% de las personas de este mundo comemos con cuchillo y tenedor, que es otra costumbre, ¿no? Entonces va recorriendo también, enfoca la distribución de los alimentos en el mundo, también las desigualdades en nuestro propio mundo, ¿no? Que aún así en nuestro mundo, que somos los grandes derrochadores de comida, nos encontramos con gente que tiene que rebuscar en la basura. Un libro totalmente didáctico. Es muy bueno y al mismo tiempo está planteado de una manera distinta. Atractivo, ¿no? No excluye lo escatológico, la digestión termina y también termina. Tampoco excluye los problemas de alimentación. Había una página, ya no sé por dónde, en los que pues se habla de la gente que no, bueno, los sabores, pues se habla de gente que no come nada, o gente que come mucho, enfocando la anorexia incluso. Francamente, de lo más curioso, Takatuka siempre viene con ideas que nos pueden sorprender. Bueno, pues una recomendación, como decíamos, didáctica y atractiva para los pequeños, para que conozcan más sobre la alimentación. Aura, muchísimas gracias, una semana más, nos vemos aquí el próximo jueves, y a ustedes muchísimas gracias. No sé si les hemos abierto o no el apetito con el libro, pero lo que está claro es que es la hora de sentarnos a la mesa, así que les dejamos que tengan una buena comida, que disfruten de la tarde, y mañana les vemos de nuevo aquí a partir de las 12:30.